revelada la profecía divina de Daniel, un milagro sagrado de fe y redención transformadora. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entre los cautivos se encontraba un joven hebreo llamado Daniel, descendiente de una estirpe noble de Jerusalén, quien, pese a su juventud, llevaba en su corazón una fe inquebrantable en Yahweh. La corte babilónica era un espectáculo de esplendor y griega. Las ropas de seda, los festines opulentos, los manjares exóticos y el oro reluciente rodeaban a Daniel, quien, con determinación, decidió no contaminarse con la comida del rey, ya que sabía que representaba la impureza de las costumbres paganas. Aun cuando los manjares eran tentadores, eligió una dieta de legumbres y agua, confiando en que su obediencia a Dios lo mantendría a salvo. Sus días en la corte comenzaron a atraer la atención del rey Nabucodonosor, quien estaba atormentado por un sueño que no podía interpretar. Su inquietud lo llevó a convocar a todos los sabios, magos y adivinos de su reino, pero ninguno pudo desentrañar el misterio que lo afligía. La pena del rey se convirtió en desesperación, y la amenaza de muerte planeaba sobre los sabios que no podían ofrecer respuesta. Entonces, Daniel, lleno del Espíritu de Dios, solicitó una audiencia con el rey. Con valentía, se presentó ante Nabucodonosor y, con fe, le reveló el significado del sueño. La visión de una imponente estatua, compuesta por diferentes metales oro, plata, bronce y hierro simbolizaba los reinos que surgirían en la tierra, culminando en una piedra que destruiría todos esos imperios y establecería un reino eterno. El corazón del rey fue conmovido por la revelación y reconoció la soberanía de Dios sobre las naciones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La fe de Daniel y la fidelidad de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron puestas a prueba cuando el rey decretó que todos debían adorar una estatua de oro. Los tres amigos se negaron fervientemente a rendirse ante la imagen, expresando su confianza en que el Dios de Israel los salvaría, aunque estaban dispuestos a aceptar las consecuencias de su firme creencia. La indignación del rey llevó a los tres jóvenes a ser arrojados al horno ardiente. Sin embargo, cuando Nabucodonosor miró dentro, no halló una tragedia, sino que observó a los tres danzando en medio de las llamas, con una cuarta figura, como un hijo de dioses, y así proclamó el poder del Dios de Israel. Con el tiempo, Daniel se convirtió en un anciano bajo el reinado de Darío el Medo. Cuando la ley prohibió que alguien orara a otro dios que no fuera el rey, Daniel se mantuvo firme, elevando sus oraciones a Dios. Fue echado a la cueva de los leones, pero el ángel del Señor cerró la boca de los leones, y la fidelidad de Dios una vez más se manifestó de manera milagrosa. En esa Babilonia opulenta, la presencia de Dios se hizo evidente en los momentos más oscuros. Una pregunta persistía en el aire: ¿cómo se manifestaría el plan divino de redención en esta tierra lejana? La historia de Daniel no solo reveló la soberanía de Dios, sino que también sembró una semilla de esperanza en el corazón de su pueblo, un preludio a la gloriosa promesa que vendría. A medida que el sol se ocultaba detrás de altas murallas de Babilonia, Daniel se encontraba en su habitación, su mente abrumada por visiones de lo celestial. Había llegado la noche, y con ella, el peso de las revelaciones que el Señor le había otorgado.
Desde su experiencia con el sueño de Nabucodonosor hasta la liberación de sus amigos, su corazón anhelaba comprender el propósito divino que subyacía a cada prueba y cada victoria. En su introspección, Daniel recordó las palabras de su pueblo, sus lamentaciones en la tierra de su cautiverio. Clamaban por restauración, añoraban el cumplimiento de las promesas de Dios. No era solo su vida la que estaba en juego, era toda una nación, un legado que debía ser redimido. Y en su espíritu, sentía que el tiempo de la redención se acercaba. Una inquietud súbita lo llevó a orar fervientemente. «Oh Señor, escucha mi oración», suplicó, «abre mis ojos para ver tu plan en medio de esta oscuridad. Danos entendimiento, y fortalece nuestra fe». Mientras sus palabras ascendían hasta el cielo, un profundo silencio llenó la habitación, un silencio cargado de expectativa. De repente, el ángel Gabriel se apareció ante él, resplandeciente y poderoso. «Daniel», dijo con voz serena, «has sido escuchado. El Señor ha oído tus súplicas y tiene un mensaje para ti. La resolución de tu pueblo está entrelazada con el futuro de muchas naciones. Los hombres de Babilonia cederán ante el destino que Dios ha trazado, y tú serás testigo de los juicios divinos y de la gloria de su reino». Las palabras rolaron en la mente de Daniel como un eco divino. «¿Qué significan estas cosas?», preguntó, casi temeroso de la respuesta que pudiera recibir. Gabriel, con paciencia, continuó, «A lo largo de la historia, las naciones se levantarán y caerán, pero habrá un tiempo marcado cuando el Rey Eterno, el Mesías, será enviado para traer salvación. Las visiones son un recordatorio de que aún en la adversidad, Dios es el autor de la redención». Mientras el ángel hablaba, la imagen de la estatua del sueño de Nabucodonosor volvió a la mente de Daniel. Esa piedra que cortará todos los imperios, un reino que no será destruido. Un reino que se establecerá en justicia. «¿Cómo y cuándo sucederá esto?», preguntó Daniel con ansias. «El tiempo no es revelado», replicó Gabriel, «pero cada generación se acercará a la resolución. Debes ser paciente y fiel. La salvación vendrá no solo para Judá, sino para todas las naciones que clamen a su nombre. El Creador de los cielos y la tierra hará que su pueblo sea conocido como luz entre las naciones». Al escuchar estas palabras, un fuego se encendió en el corazón de Daniel. La esperanza y la expectativa inundaron su ser. Comprendió que su lucha y su testimonio tenían un propósito más grande que él mismo. El ángel se desvaneció en un destello de luz, dejando a Daniel en un estado de asombro y reverencia. Su oración había sido respondida, y la revelación del plan divino transformaría no solo su vida, sino el destino de su pueblo. Mientras Daniel se arrodillaba en humildad, una nueva convicción llenó cada rincón de su ser. El tiempo de la promesa se acercaba, y el obra maestra de la redención estaba siendo hilada en los cielos. ¿Qué instrumentos usaría el Señor para llevar a cabo su voluntad?, se preguntaba, consciente de que la narrativa del pueblo de Israel no estaba completa. Así, con la luz del nuevo amanecer, la historia de redención avanzaba hacia un clímax aún mayor, donde el cumplimiento de la promesa de Dios estaría a punto de ser revelado a toda la humanidad. La noche se cernía sobre Babilonia, y Daniel permanecía en su habitación, meditando sobre la majestad del plan divino. La luz de las estrellas brillaba a través de la ventana, como si la misma creación estuviera atenta a los designios del Creador. En su corazón, la certeza de que algo grandioso estaba por suceder lo mantenía en un estado de vigilia, ansioso por la revelación que había recibido. A la mañana siguiente, mientras la ciudad despertaba al bullicio de la vida cotidiana, Daniel sintió una urgencia incontrolable por divulgar lo que había aprendido. Buscó a sus compañeros hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, quienes habían sido sus fuentes de fortaleza en tiempos de tribulación. Juntos, se reunieron en un lugar apartado para compartir sus corazones y orar por el futuro. «Mis amigos», comenzó Daniel, su voz contenía el peso de la revelación, «el ángel Gabriel me ha hablado. Dios no solo ha oído nuestras súplicas, sino que ha trazado un camino de redención que se extenderá más allá de nuestra tierra.
su luz brillará entre las naciones. Sadrac, con ojos llenos de incomprensión, preguntó, ¿cómo podremos ver esto cumplirse? Estamos bajo el yugo de Babilonia, y nuestra gente se encuentra dispersa y afligida. Daniel, con un fervor renovado, respondió, el Señor ha prometido que en medio de la oscuridad, su luz prevalecerá. Recordemos las palabras del profeta Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La verdad de estas palabras resonó en el corazón de sus amigos, y juntos elevaron sus voces en oración, pidiendo por la fortaleza y la guía del Altísimo. Mientras oraban, un profundo sentido de paz llenó el lugar, y la presencia de Dios fue palpable entre ellos. Al concluir su oración, Daniel se sintió impulsado a compartir un nuevo mensaje, ya que su mente comenzaba a aclararse. Miren, el sueño del rey, la estatua, es un símbolo de cómo las naciones se levantan y caen. Pero la piedra que fue cortada sin mano, eso es nuestro rey. Él destruirá todo imperio de iniquidad. Dios no se olvida de sus promesas. Mientras esas palabras se pronunciaban, una sombra oscura cruzó el rostro de Daniel. Un temor se apoderó de él al ponderar la enorme responsabilidad que conllevaba este mensaje. Pero no será sin prueba, agregó con seriedad. La perseverancia de nuestra fe será puesta a prueba. Habrá tiempos de angustia y tribulación. Y nosotros, como su pueblo, tenemos un llamado, ser luz en medio de la oscuridad. De repente, un estruendo los interrumpió. Desde la calle, se escuchaban gritos de temor, y el sonido se amplificaba con cada segundo. La voz de un mensajero resonó, el rey ha dado una orden. Aquellos que no adoren la imagen del oro serán lanzados al horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abed-Nego intercambiaron miradas de determinación. No temeremos, afirmó Abed-Nego. Nosotros adoraremos al Dios de nuestros padres, sin importar la consecuencia. La voz de Daniel se alzó como un clamor de fe en medio del temor. Esto es solo el inicio, amigos. La batalla espiritual se intensificará. Debemos prepararnos, porque la redención que Dios promete no se alcanzará sin sacrificio. Como dice el Salmo 30:5, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. A medida que la revelación de Dios se desataba, Daniel se dio cuenta de que el plan soberano del Creador estaba en movimiento, un hilo divino siendo tejido a través del tiempo y la historia. No solo se trata de nosotros, sino de una gloria que alcanzará a todas las naciones, concluyó, con el corazón lleno de esperanza, aunque cada uno enfrentaría sus propios desafíos. Comprendieron que el destino de Israel e incluso de las naciones estaba en manos del Dios que había prometido una redención eterna. Mientras se preparaban para los eventos que se avecinaban, una pregunta retumbó en sus corazones: ¿qué milagros estratégicos traería el Señor en su camino hacia la libertad y la salvación? Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse entre las sombras de Babilonia. Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, ahora acorralados por la inminente crisis, se encontraban en un renovado fervor. El eco de la amenaza del rey resonaba en sus corazones, pero también lo hacía el eco de la promesa de Dios. Se arrodillaron juntos, solicitando el poder del Altísimo, pidiendo fortaleza para enfrentar lo que sería un testimonio de su fe. Oremos, instó Daniel. Que nuestra resolución sea firme. El Dios que nos guarda es poderoso para salvarnos, y si le servimos con todo nuestro corazón, Él nos sostendrá en esta prueba. Y así, entre plegarias fervientes, uniendo sus corazones, clamaron. En esos momentos, la atmósfera se tornó electrizante, como si el mismo cielo escuchara y respondiera a su súplica. El ambiente se impregnó de una profunda paz, pero también de una intensa expectativa. Mientras se levantaban, sabían que su fe sería puesta a prueba, y que toda Babilonia lo presenciaría. Poco después, Daniel se apartó por un momento y buscó en su corazón.
Sintió que el Espíritu de Dios le revelaba algo más, una claridad acerca del mensaje que debía comunicar. Al regresar, con las palabras brotando de su ser, se dirigió a sus amigos. El Dios de nuestros padres ha revelado que no solo nos ha llamado a resistir, sino que en esta prueba, su gloria se manifestará de manera gloriosa. Debemos estar preparados, porque podemos ser testigos de su milagro. Intrigados y con la fe revigorizada, sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza. Daniel, dijo Sadrac, tú que has visto la acción de Dios en sueños, ¿qué esperas que suceda? Si desobedecemos al rey, ¿no es posible que el fuego consuma nuestra existencia? Sí, pero escuchen, respondió Daniel con firmeza, el Dios que servimos es capaz de librarnos de las llamas. Como dice el Salmo 106, 8, pero Él lo salvó por amor a su nombre, para hacer que se mostrara su poder. Esta es nuestra oportunidad de ver a su poder en acción. La determinación se hizo carne entre ellos, como la luz que rompe la más densa oscuridad. En ese instante de fe, supieron que su destino no estaba sellado por la voluntad de Nabucodonosor, sino por el decreto soberano del Creador. Sin embargo, el edicto del rey pronto se haría valer. Cuando el sonido de la trompeta estalló en la plaza, resonó como un trueno. Las personas se reunieron, y la imponente estatua de oro se alzó frente a ellos. Las miradas curiosas se dirigieron a los hebreos, mientras Nabucodonosor se plantaba en su trono, su furia contenida, con su voz potente, el rey ordenó, cuando toquen el cuerno, todos deben postrarse y adorar la estatua que he levantado. Quien no lo haga será lanzado al horno de fuego ardiente. Daniel y sus amigos se miraron, y en sus corazones, un compromiso inquebrantable comenzó a formarse. No postraremos nuestra rodilla ante la imagen, proclamó Mesac, con una fe que brillaba como el oro mismo, pero la mirada aterradora del rey no tardó en caer sobre ellos. ¿Quiénes son ustedes que se atreven a desafiarme? Probaré su fe en el fuego, gritó, mientras un murmullo de temor recorría la multitud. En el fuego y la angustia, la llama no solo amenazaba con consumir su cuerpo, sino con desafiar su espíritu. Sin embargo, el eco de la promesa de Dios resonaba en sus corazones, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. Así, en la puerta del horno ardiente, un nuevo susurro divino comenzó a formarse en el aire, preparando el escenario para aquel milagro que transformaría su destino y revelaría la gloria de Jehová. Cada latido de sus corazones era un paso más cerca de la liberación prometida, mientras la prueba se convertía en un extraordinario testimonio de fe. ¿Qué asombro traerá el Señor?, se preguntaron entre sí. La respuesta estaba al borde de ser revelada, y el milagro que aguardaba sacudiría los cimientos de Babilonia y del pueblo de Dios. Las llamas del horno ardiente danzaban, devorando el aire a su alrededor con un rugido que amenazaba con tragarse todo a su paso. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, de pie frente a su destino inminente, sentían el ardor intenso en sus rostros, como si el mismo fuego les estuviera desafiando. La multitud, expectante, contenía la respiración, sus ojos fijos en los hebreos, que sostuvieron su posición con determinación. ¿Cómo podemos dar la espalda a nuestro Dios?, murmuró Abed-Negó, el clamor de su fe resonando sobre el estruendo del fuego. En el rincón de su corazón, sabía que su existencia estaba en riesgo, pero también era consciente de que el destino eterno de su alma estaba en manos de aquel que los había liberado de Egipto. Él nos liberará, replicó Sadrac, elevando su voz por encima de las llamas que parecía querer extinguir sus esperanzas. Pero, si no lo hiciere, tampoco serviremos a tu Dios ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:18. Esta declaración fue su sello, un testimonio irrevocable de su fe, resonando como un eco entre los corazones de los que estaban presentes. Nabucodonosor, en su soberbia, se irguió en su trono, su cara iluminada por la furia. Su mirada intensa destilaba desprecio y furia, mientras preguntaba, ¿acaso hay un Dios que los libre de mis manos? En ese momento, la multitud se estremeció, muchos temían el desenlace.
Pero entre los hebreos, la seguridad y paz interna comenzaron a calar cada vez más hondo. De repente, el rey ordenó a sus hombres que encendieran el fuego 7 veces más caliente que de costumbre. Las llamas se elevaron como lenguas voraces, amenazando con devorar no solo a los 3 jóvenes, sino el mismo espíritu de resistencia que representaban. Con brazos fuertes, los soldados arrojaron a los hebreos en la hoguera, y el horror llenó el aire como un frío escalofrío. Sin embargo, a medida que el calor se intensificaba y las llamas retumbaban, algo sorprendente sucedió. En medio de la conflagración, Daniel, que observaba desde un lugar seguro, sintió una súbita conmoción suspender el tiempo. «Mira», gritó un guardia entre la multitud, su voz repleta de asombro. «He visto a 4 hombres sueltos, andando en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses». Daniel 3:25, las palabras resonaron como un trueno celestial. Nabucodonosor, atónito, se acercó, la furia transformándose lentamente en un asombro puro. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí, ordenó, el miedo palpitando en su voz. Los jóvenes, con sus cuerpos intactos y sus vestiduras sin olor a fuego, salieron del horno, mientras toda la corte quedó en silencio absoluto. El rey, con la mirada fija en ellos, entregó su corazón al Dios verdadero. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envió a su ángel y los libró, proclamó en reverencia. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Daniel 3:28. La multitud, asombrada por el milagro, se arrodilló en un gesto de respeto, comprendiendo que lo que habían presenciado era el poder divino en acción. Y así, el eco de su fe reverberó en Babilonia, desafiando las creencias del imperio y glorificando al Dios de sus antepasados. Pero en medio del júbilo, Daniel sintió un peso en su corazón. Esa liberación era solo una parte del plan eterno del Altísimo. Pronto dedos sobrenaturales escribirán en la muralla de esta ciudad, un nuevo mensaje para el rey, pensó en la intimidad de su ser. El desafío no ha terminado, las promesas de Dios van mucho más allá de esta prueba. ¿Qué más revelará el Señor en esta tierra sumergida en oscuridad? El misterio divino del futuro aguardaba, y con cada amanecer, las palabras de Ezequiel sonaban más cerca: el tiempo está por venir, y la gloria de Jehová se revelará en medio de los pueblos. Mientras la multitud se dispersaba, aún con la reverberación del asombro en sus corazones, Daniel se apartó a un lugar más tranquilo, donde las sombras comenzaban a cubrir la tierra. En su mente, las palabras del profeta Jeremías resonaban con fuerza: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Jeremías 29:11. El cielo, que antes parecía retumbante y lleno de poder, ahora se tornaba en un vasto lienzo de esperanza. El rey Nabucodonosor, todavía deslumbrado, se retiró a su palacio lleno de pensamientos y preguntas. Su edicto había fracasado, su imagen había sido desacreditada por la fe de 3 hombres, y ahora lo invadía una curiosidad inquietante hacia el Dios de Israel. ¿Quién es este Dios que puede salvar en medio de la adversidad?, se preguntó, dándose cuenta de que su propia autoridad era nada en comparación con el Altísimo. Mientras tanto, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, acompañados por el ángel que había estado con ellos en el fuego, no podían evitar sentir la presencia de Dios en cada rincón. El momento de su liberación no solo había sido físico, sino también espiritual. Las llamas habían purificado su fe, llevándolos a niveles más profundos de entendimiento y entrega. Con cada paso que daban, sus corazones ardían no solo por el milagro, sino por la responsabilidad ahora que llevaban en sus manos: ser portadores de la verdad en un mundo ciego ante la gloria de Dios. En sus corazones, sabían que su historia no terminaba ahí. El fuego nos ha moldeado para algo mayor, dijo Sadrac, mirando a sus compañeros. El poder de nuestro Dios será conocido más allá de las fronteras de Babilonia. Mesac asintió, sintiendo el ardor de la promesa en su interior. No solo hemos sobrevivido, hemos sido llamados a ser testigos de su fe. Poco después, los 3 fueron conducidos ante el rey,
quien aguardaba parte de la cortesía digna de sus salvadores. Con un aire de respeto que antes no había tenido, se mostró curioso ante la revelación del Dios de Israel. Su Dios debe ser glorificado, declaró Nabucodonosor, y cualquier que hable en contra de él será castigado. El eco de sus palabras resonaba en la corte. Pero en el alma de Daniel, la advertencia de Dios crecía. ¿Están preparados para lo que vendrá?, murmuraba para sí mismo. Ya no era solo una cuestión de enfrentar ídolos de oro, sino algo más profundo, el desafío a los poderes espirituales en los cielos. Con el tiempo, los eventos comenzaron a motivar cambios en la ciudad y en el corazón del rey. Sin embargo, Daniel, en su espíritu, percibía que la sombra de un nuevo decreto acechaba a su pueblo. Las declaraciones de Nabucodonosor eran la voz de un rey, pero el mensaje divino aguardaba en el horizonte. Lo que no ve, un juicio se acerca. Se recordó a sí mismo que el cielo sí tenía un plan. El día no terminaba, y en la oscuridad de la noche, los ecos de tiempos lejanos susurraban en el viento. Una visión comenzó a tomar forma en su mente, magnificando las palabras de Ezequiel en su corazón, anticipando un nuevo futuro. El tiempo del juicio del rey aún no ha llegado, y con él, la revelación de la gloria de Jehová se manifestará de maneras que todavía no hemos visto. Daniel, lleno de determinación, se preparó para el próximo capítulo de la historia de su pueblo. Pronto, las visiones se adecuarán con la historia de Babilonia. Los cielos se abrirán, y la luz de la verdad brillará, un testimonio eterno que ninguna sombra podrá apagar. La conciencia de que el propósito de Dios se estaba desarrollando despertó en él una esperanza profunda. Había llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas, y el pueblo de Dios estaba en el umbral de su liberación total. Así, su corazón palpitaba con una inquietante expectativa, aguardando lo que estaba por venir, pura revelación de la soberanía divina. Mientras la luna iluminaba el cielo babilónico, Daniel se sumía en sus pensamientos. El peso del futuro de su pueblo era palpable, casi tangible. En su mente, los ecos de los decretos de Nabucodonosor se entrelazaban con las promesas de Dios. Aquellos que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1, murmuró, aferrándose a la esperanza. Los días posteriores al encuentro con el rey fueron de intensa reflexión. La corte de Babilonia se movía como un enjambre, los murmullos sobre el milagro de los 3 hombres en el horno se extendieron como fuego en la leña seca. Sin embargo, Daniel sabía que la potencia del verdadero testimonio no era solo en la salvación física, sino en la transformación espiritual que se estaba gestando en el rey y en todo su pueblo. Sadrac, Mesac y Abed-Negó no habrán de ser solo salvadores de su propia vida, pensó Daniel mientras observaba la plaza del pueblo. Serán portadores de una verdad que puede cambiar corazones. El tiempo se acercaba a su cumplimiento, cada amenaza y cada desafío eran el eco de la voz de Dios llamando a estos hombres a su propósito. Esa noche, el cielo resplandecía como nunca. Apenas comenzaba a cerrar los ojos, cuando una visión se presentó ante él, tan clara y poderosa como el mismo día. Un gran árbol se alzaba, sus ramas extendiéndose en todas direcciones, cubriendo la tierra con su sombra. Al pie del árbol, una voz resonó: así será el reino que se alza en medio de Babilonia, un reino que refleja la gloria de su Creador. Daniel despertó abruptamente, su corazón latiendo en un ritmo acelerado. La declaración de la voz resonaba en su mente: el árbol es el rey, pero su poder será quebrantado, y se le mostrará al mundo que hay un Dios en los cielos que dirige los destinos de los hombres. Profundamente impactado, buscó las escrituras en su mente. Las palabras de Isaías se entrelazaron con la imagen del árbol: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Salmo 92 horas y 12 minutos. Al amanecer, el peso de la revelación en su pecho era innegable. En sus pensamientos, no había duda, debía llevar el mensaje a Nabucodonosor. No podía temer a las repercusiones, sino que debía ser un fiel embajador de la voluntad divina. Así,
con paso decidido, se dirigió al palacio, preparándose para una confrontación que podría cambiar el curso de la historia. Al llegar, el rey lo esperaba, ya inquieto por la magnitud del asunto que se había globalizado en Babilonia. Daniel, ¿es verdad que tú puedes interpretar sueños? Preguntó Nabucodonosor, con el ceño fruncido por la grave carga en su corazón. Así es, oh rey, respondió Daniel, no por mi propia sabiduría, sino por el Dios en los cielos que revela los misterios a aquellos que le buscan, dijo, alzando los ojos en busca de la fe que lo sostenía. El sueño que has tenido es un aviso de lo que está por venir, si no te vuelves a él, tus días están contados. Un silencio denso llenó la sala, mientras el rey absorbía cada palabra como si fueran gotas de agua en un terreno árido. La sombra de la búsqueda de la verdad había comenzado a caer sobre su corazón. Pero, ¿quién es este Dios que me desafías a adorar? Cuestionó Nabucodonosor, su voz cargada de desafío y al mismo tiempo, de curiosidad. Daniel sintió el poder de la revelación fluir a través de él como un río en crecida. Él es el Dios de los cielos y el Creador de la tierra, que ha revelado su plan a su pueblo. Tu reino será quebrantado, y la gloria de su reino será restaurada a través del reconocimiento de su soberanía. Dejó aquellas palabras flotando en el aire, dejando al rey en un mar de incertidumbres preparándose para el desenlace de su historia. En el fondo de su ser, Daniel sabía que lo que estaba en juego era la esencia misma del alma de su nación y del corazones que estaban por venir. La redención estaba en el horizonte, pero había aún más revelaciones por descubrir. La soberanía de Dios, oh Rey, no se limita a los confines de Babilonia, es un mandato eterno que alcanzará los corazones de todos los hombres. Así, mientras la luz del nuevo día empezaba a brillar, Daniel salió del palacio, su corazón ardía con la anticipación de lo que Dios haría en la historia de su pueblo, y la sombra de la revelación pronto volvería a caer sobre todos. Pronto, la gloria del Altísimo será hecha manifiesta, y Babilonia reconocerá al único verdadero Dios. El día que vio amanecer tras el encuentro con el rey marcó el inicio de una batalla que Daniel jamás hubiera imaginado. Un silencio reverente cubría a Babilonia, como si la misma ciudad contuviera el aliento, esperando la respuesta del Dios vivo. La revelación que había recibido no solo buscaría un eco en el corazón de Nabucodonosor, sino en el de todos los que habitaban bajo su reinado. Con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, Daniel se dirigió nuevamente a la plaza central, donde hombres y mujeres se habían reunido, inquietos por los rumores de lo que había sucedido en el palacio. Una multitud de rostros expectantes le dio la bienvenida, y en sus ojos brillaba una mezcla de temor y esperanza. «¡Oh pueblo de Babilonia!», exclamó Daniel, su voz resonando en el aire como un clamor de advertencia y esperanza al mismo tiempo. «He venido no solo a hablar del rey, sino del Dios de los cielos que ha desnudado el corazón de Nabucodonosor ante mí. Escuchad, porque sus días están contados, y inevitablemente se manifestará la gloria del Altísimo en esta tierra». Al oír esto, un murmullo recorrió la multitud. Algunos estaban inquietos por la advertencia, otros asombrados por la certeza que portaba su mensajero. Daniel continuó, su corazón en llamas con la urgencia de la verdad divina. El sueño del rey habla de un gran árbol que cubre la tierra, y su sombra será nuestro futuro. Sin embargo, ese árbol será cortado, un recordatorio de que la soberanía de Dios no se ignora. Si él no se humilla ante el Creador, su destino será sellado en la oscuridad. Mientras las palabras de Daniel calaban hondo en la multitud, la voz de Dios parecía resonar en cada corazón. Otros empezaron a temer por su futuro, sabiendo que la ira del rey podría caer sobre ellos si verdaderamente el soberano de Babilonia no se doblegaba ante el verdadero Dios. Daniel, percibiendo la inquietud creciente, se detuvo un instante. «No temáis, pues la redención también ha llegado hoy», dijo con firmeza. «El Dios que me reveló este sueño es también el Dios que trae salvación. Él espera que reconozcáis su poder, que entendáis que su deseo es que el rey se vuelva hacia él y que toda Babilonia se convierta en un testigo de su gloria.
Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más intensa. Una pregunta incesante empezó a surgir en los corazones de los oyentes: ¿podría este ser el tiempo de nuestro despertar? La esperanza comenzó a entrelazarse con el asombro, y poco a poco, algunos comenzaron a murmurar de nuevo el nombre del Dios de Israel, buscando con fervor entender la naturaleza de aquel ser supremo que Daniel proclamaba. Días pasaron, y la sombra del mensaje de Daniel se expandía, llegando incluso a los oídos de los nobles y magistrados. Entre ellos, algunos comenzaron a buscar más, su curiosidad fue al mismo tiempo su condena y su salvación. Se preguntaban cómo un hombre que vivía en cautiverio podía tener tal autoridad sobre el futuro de la nación. Hay que ir a donde Daniel, decían unos a otros. Hay que conocer a su Dios. Finalmente, ocurrió lo inesperado: Nabucodonosor, tocado por la revelación, mandó convocar a Daniel nuevamente. Al entrar en el palacio, sintió una extraña mezcla de reverencia y temor, sabiendo que la verdad podía ser tanto su salvación como su condena. El rey, visiblemente alterado, permanecía en su trono, pero su mirada había cambiado. Daniel, dijo Nabucodonosor con voz temblorosa, tú has hablado el misterio de mi corazón, y aunque temía la respuesta, sigo aquí por la misma razón que tú. ¿Quién es este Dios que tú honras? Todo estaba a punto de cambiar y el destino de Babilonia, a través del rey mismo, pendía de un hilo divino. La redención se acercaba, pero ¿qué sacrificio requeriría de aquellos que debían reconocer la soberanía de Dios? Con la esperanza resonando en su pecho, Daniel levantó su mirada hacia el cielo, preparando su corazón para responder. El plan de Dios sobrepasa toda comprensión, y lo que está por venir será solo el preludio de la gloria que él manifestará entre su pueblo. La interacción entre el rey y el profeta era un eco de la promesa de Dios, un diálogo sagrado cuyo desenlace aún no se vislumbraba. En el fondo de su ser, Daniel sabía que la ventana hacia la redención estaba abierta. Sin embargo, aún faltaba cumplir lo que debía ser revelado, el pacto eterno que marcaría la historia de Babilonia y más allá, trayendo consigo la luz de la salvación. La confrontación final comenzaba a tomar forma, solo para aquellos que buscaban más que una respuesta, aquellos que buscaban a Dios. Los ojos de Nabucodonosor se iluminaban con un anhelo desconocido mientras Daniel se acercaba más. Las palabras del profeta parecían flotarle en el aire, llenando el espacio con una expectativa palpable. El rey, sintiendo que el mismo destino de Babilonia pendía de su decisión, apenas podía contener la convulsión de emociones que agolpaban su pecho. Tu Dios es Dios de dioses, y Señor de reyes, y el que revela los secretos, comenzó Daniel con un tono reverente. Él me ha mostrado lo que viene para ti y para tu reino, y su palabra no fallará. Escucha, mi rey, porque el árbol que has visto es un símbolo del gran poder que ha sido dado, pero también de la caída que te espera si no te humillas. Con cada palabra, la atmósfera se llenó de un peso espiritual. Nabucodonosor, quien había sido un conquistador y un soberano temido, enfrentaba la realidad de su propia fragilidad frente al Dios del cielo. Has sido elevado sobre las naciones, tú eres el rey que dio orden a edificaciones magnificentes y que forjó la vida de este imperio con tu brazo, pero recuerda que el Altísimo es el que te ha puesto en esta posición. Continuó Daniel, su voz resonando como un torrente de verdad. Él te llama a la humildad y a la confesión, insistió el profeta. Si no te vuelves de tus malas obras y no reconoces su soberanía, el poder te será quitado y serás como el árbol que será cortado y perdido en la maleza. Pero si decides cambiar tus caminos, si decides vivir según su voluntad, encontrarás misericordia y tu reino será restaurado. El rey no podía apartar su mirada de Daniel, sentía que cada palabra golpeaba su corazón como un martillo. La verdad se desbordaba sobre su espíritu como torrentes de agua, convocándole a una transformación radical. En su interior brotaba una lucha, la lucha entre su orgullo humano y la grosería de la llamada a la rendición ante el Dios viviente. ¿Podrá un rey aterrarse ante las palabras de un cautivo? Pensó por un breve instante, pero aquel pensamiento no encontró paz.
El eco de las dudas se tornaba rápidamente en un clamor: ¿qué haré? Mientras luchaba con el miedo y la convicción, un silencio sagrado cubría la sala del trono. Daniel, notando la contienda en el corazón del rey, oró en silencio. Oh Dios, revela tu grandeza, haz que Nabucodonosor vea la luz. Permite que esta oscuridad se disipe y que el miedo se transforme en fe. En ese momento, una luz brillante parecía envolverse en el aire, y un suave susurro de esperanza comenzó a establecerse en la mente del rey. Así, en ese instante de revelación, la voz divina resonó en el alma de Nabucodonosor: tú eres amado, escucha mi llamado hacia la gracia. Era la primera vez que sentía una invitación tan dulce, tan profunda, tan increíblemente transformadora, pero la lucha no había terminado. El camino hacia la redención exigía una entrega total. Las dudas asaltaban al rey: ¿estoy dispuesto a dejar atrás mi ego, mis ídolos, mis certezas? Mientras el silencio se tornaba en un combate interior, una nube de incertidumbre se cernía sobre su rostro. Daniel, percibiendo la urgencia en la atmósfera, trató de ocupar el silencio con promesas divinas. Si te humillas, oh rey, si decides alzar tus ojos hacia el cielo, serás sanado. Tu corazón de piedra será cambiado por uno de carne, y no solo recibirás perdón, sino también una nueva visión de tu reino. Nabucodonosor temblaba, sus manos se crispaban mientras medía la magnitud de lo que Daniel no solo prometía, sino la declaración de un nuevo orden espiritual. ¿Podría poseer tal poder de transformación? En su interior clamaba por respuestas, mientras el tiempo parecía detenerse en una danza divina entre la desesperación y la esperanza. ¿Qué pasará cuando esos días lleguen, Daniel?, preguntó el rey con voz cargada de expectación. Y Daniel, sintiendo que el momento crucial había llegado, se inclinó para responder con reverencia: los días que se manifestarán serán la prueba de la fidelidad de Dios, un testimonio de su gracia. Cuando estés en la profundidad de la oscuridad, recuerda que su luz siempre está lista para guiarte. Pero mientras la diáfana luz prometía, un velo de aterradora incertidumbre se cernía sobre el futuro de Babilonia y su rey. En el horizonte aparecía una decisión crítica no solo para Nabucodonosor, sino para todo un pueblo. Él cedería ante el llamado del Altísimo, o se aferraría a su arrogancia y vería cómo su reino se desmoronaba. La historia de un rey y su pueblo pendía de un hilo, donde la soberanía de Dios prometía un desenlace glorioso o el lamento de la ruina. Las olas del destino emergían y solo el tiempo revelaría que se alzaría sobre Babilonia, la redención o la ruina. Así, quedó la pregunta pendiendo en el aire que Daniel había iniciado: ¿escuchará Nabucodonosor la voz de su Creador? La atmósfera en el palacio se convirtió en un tenso silencio, donde cada respiración resonaba como un eco de incertidumbre. Nabucodonosor, bajo la presión de las palabras de Daniel, se debatía entre su orgullo y el abrumador llamado a la humildad. Daniel, sintiendo el peso del momento histórico, oró en su corazón por la revelación que podría transformar al rey y, a través de él, a toda Babilonia. Rey, no solo hay juicio en las sombras que se ciernen sobre ti, sino también una promesa de redención. La voz de Daniel resonó con fuerza y claridad. Si decides someterte al Creador de los cielos, hay gracia en su mirada. Tu reino podría prosperar bajo su soberanía. Las palabras penetraron en el alma de Nabucodonosor, y una lucha interna se desató en su corazón. En sus ojos, Daniel pudo ver las chispas de la esperanza y el temor entrelazados. Oh Rey, el Dios que te ha puesto en este trono está hablando a tu espíritu. Él desea restablecerte, no para condenarte, sino para restaurarte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el rostro del rey se suavizó, y con un susurro apenas audible, comenzó a hablar. Daniel, he visto aspectos de la gloria de tu Dios. Su luz brilla en la oscuridad, y su poder ha salido a la luz entre nosotros. Estaré atento a su voz. Al oír esto, el corazón de Daniel se alegró. Sabía que el rey comenzaba a abrir su corazón a la verdad del Altísimo.
La semilla de la fe había sido plantada, y el deseo de Nabucodonosor de conocer más acerca de Dios se palpaba en el aire. Días pasaron. El rey, movido por las experiencias transformadoras y el milagro tan evidente de la salvación de los tres jóvenes, comenzó a convocar con regularidad a Daniel. Durante esas reuniones, los cielos se abrían cada vez más, revelando la grandeza y la pureza de Jehová, el Dios de Israel. Un día, el rey se presentó con un rostro radiante, lleno de gratitud. Daniel, no solo has traído claridad a mis sueños, sino confianza en el poder de ese Dios que tú sirves. He decidido honrarlo y hacer de él el centro de mi reino. La proclamación del rey asombró a la corte, quienes en silencio empezaron a reconocer la incorporación del Dios de Daniel en toda Babilonia. El pueblo se unió en oración, pidiendo por sabiduría y entendimiento de la grandeza del Altísimo. La noticia de este cambio reverberó, y los corazones de muchos empezaron a latir en sintonía con la luz del Dios vivo, emergiendo un nuevo amanecer sobre la tierra de su cautiverio. El eco del clamor de los hebreos resonaba en sus corazones, y la fe se propagaba como una llamarada. El tiempo pasó, y como el rey lo prometió, se erigieron templos en Babilonia no solo para honrar a los dioses babilónicos, sino también para rendir tributo al Dios de Israel. Las antiguas tradiciones fueron redirigidas, mientras las multitudes se unían en cánticos de alabanza al Altísimo, el cual había trazado un camino de redención incluso en medio de la opresión. Las visiones de Daniel, ahora más claras que nunca, revelaban el futuro esperado, un pueblo libre de idolatría, un reino donde el reconocimiento a Jehová prevalecería. El cumplimiento de la profecía resonaba en sus corazones, abriendo senderos de esperanza que abarcaban no solo a Babilonia, sino hacia todas las naciones. Dios está haciendo algo nuevo entre nosotros, proclamaba Daniel, iluminando los corazones de los desanimados. Este es el momento de la restauración. Debemos ser un instrumento en sus manos para traer luz y vida a un mundo que aún no conoce su gloria. La historia de redención se entrelazaba con la vida cotidiana del pueblo, y aún en tiempos difíciles, la fe en Jehová prevalecía. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, recordaba Daniel al pueblo, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Así, la historia de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó no solo se convirtió en un relato de fe, sino en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Mientras se levantaban nuevas generaciones, el mensaje de redención y esperanza resonaba con fuerza en Babilonia y más allá, convirtiendo el antiguo imperio en un faro de luz para las naciones. Con el tiempo, la fe de esos hombres valientes y la respuesta del rey cambiaron el curso de la historia. El legado de la fidelidad de Jehová continuó brillando, recordando a todos que con fe y perseverancia, incluso las más sombrías circunstancias pueden transformarse en un milagro de salvación y dignificación. Con esto, el legado de la fe se continuaba, marcando el inicio de un futuro glorioso en el que el Dios de Israel sería reverenciado, no solo en Babilonia, sino en todos los confines de la tierra. Entonces, querido lector, hoy te invito a ser parte de esta maravillosa historia de fe. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar que más personas encuentren estas revelaciones. Te animo a dejar un comentario con tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. No esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la redención de Dios sigue activa hoy. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta misión divina.